Grupo Financiero Interacciones presenta Muy buenas noches, encantado de saludarle como todos los domingos. Hoy tenemos la fortuna de tener un invitado, uno de los grandes empresarios de México, don Juan. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Gerardo. Qué gusto estar contigo hoy. Gracias. Los vamos a invitar a la semblanza de don Juan Gallardo. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Capacidad de negociación y perseverancia son dos cualidades imprescindibles de todo líder que marca pauta hacia un camino de innovación y bienestar. Este es parte del secreto de Juan Gallardo Thurlow, empresario quien desde hace más de 40 años se ha dedicado a construir escenarios estratégicos que beneficien a México en alianzas productivas de negocios. Haber crecido bajo la tutela de Juan Sánchez Navarro le permitió a Gallardo desarrollar desde joven una excelente visión de negocios, la cual fue pieza clave en la negociación de acuerdos que cambió la vida de millones de mexicanos. Su carrera como empresario comenzó en la década de los 70, invirtiendo en negocios de diversos ámbitos, hasta que en 1977 fue nombrado director internacional y de banca de inversión de Multibanco Comermex. Hacia la década de los 80, don Juan mostró interés en los sectores como el minero y el agropecuario, el cual finalmente le marcaría el camino hacia su actual nicho de mercado, el embotellamiento de bebidas. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Gallardo tuvo un papel fundamental dentro del llamado Cuarto de Junto, asesorando al gobierno mexicano en la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Su capacidad de negociación llevó a Gallardo a defender una visión de negocios por la que más tarde sería reconocido con el sobrenombre del secretario de actas del TLCAN. Su camino al éxito continuó cuando, en medio de una ola de privatizaciones, el empresario compró al gobierno mexicano varias plantaciones azucareras. Dicho negocio consolidó Cultiva y a Grupo Azucarero México como líderes en el rubro de la producción, procesamiento y distribución de azúcar en México. Pese a los altibajos y a haberse declarado en suspensión de pagos durante la década de los 2000, Gallardo siguió trabajando hasta apuntalar con solidez Grupo Azucarero México. Actualmente, Cultiva genera $2.400 millones de ingresos anuales, produciendo más de 400,000 toneladas de azúcar en el mismo periodo, lo que equivale a 8% de la producción nacional. Con una fortuna estimada en $650 millones, hoy Juan Gallardo Thurlow continúa cambiando la visión estratégica de negocios en nuestro país. Muy buenas noches, Juan. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Es un privilegio siempre estar contigo. Juan, para todos los amigos, es uno de los grandes empresarios embotelladores de refresco, no nada más a nivel México, sino a nivel mundial. Y ha sido un hombre muy exitoso que ha participado en diferentes sectores de la economía. De eso vamos a hablar. Y luego, en una segunda parte, también don Juan es uno de los gentes que más experiencia tiene en los tratados internacionales. Ha participado desde hace 22 años en NAFTA de manera muy relevante y hoy lo sigue haciendo con todo el sector privado. Entonces, pues gracias, Juan. Muchas gracias. Me gustaría empezar un poquito de quién es Juan Gallardo y qué empresas son las que tienen, dónde participan. Sabemos que eres el embotellador de Pepsi-Cola más grande del mundo, después obviamente quitando Estados Unidos, y que nos platicaras un poco de tus diferentes negocios, de las embotelladoras, de cómo nacieron, de tu grupo de ingenios, que también pues estás integrado con la participación de los ingenios, también participas en la parte de aeropuertos y hoy nuevamente emprendiendo con un tequila que seguramente va a ser muy exitoso, que es Volcán. Entonces, si quieres, vamos desdoblando. Con mucho gusto. Mira, empezando por la parte de carrera, yo tuve el enorme privilegio de trabajar con dos hombres extraordinarios. Uno, mi suegro, que era Jorge Larrea, en Industrial Minera México, de quien aprendí enormemente. Y otro, José Pintado,
en Multibanco Comermex, Pepe Pintado, que pues fue el que inició toda la parte de consolidación de la banca. En aquella época, te acordarás, había las hipotecarias y las seguridades, y esto lo consolidó. Entonces me tocó vivir muy de cerca con dos hombres muy exitosos, de ahí fue un gran aprendizaje. Y luego me lancé por mi cuenta y adquirimos un grupo de amigos y de socios, una embotelladora en Jalisco, de Pepsi-Cola. De ahí se fue dando todo un proceso de consolidación. Cuando arrancamos éramos más o menos el 5% del volumen total de Pepsi en México. Hoy es el 100%. Eran 20 y tantas familias embotelladoras en esa época, como tú te acordarás, tú lo traes en la sangre, la familia. Entonces se fue dando un proceso que se ha dado en tantísimas industrias de consolidación, por todas las obvias razones de eficiencia, de tamaño de reto, transformación de la misma operación, etc. Entonces hoy tenemos una empresa que se llama GEP, Grupo Embotellador Pepsi Polar, donde tenemos a dos socios extraordinarios, uno Empresas Polar de Venezuela, cuya experiencia en alimentos y en bebidas y en cerveza es reconocida mundialmente y que han aportado una enorme capacidad administrativa y estratégica. Obviamente seguimos con Pepsi de socios, fuimos sus primeros socios desde 1900, déjame recordar, fue en 88, 89 cuando entraron de socios por primera vez, la primera vez que se asociaban con un embotellador, y han seguido con esa participación. Entonces la combinación de los tres grupos hace una empresa muy sólida, muy grande. Tenemos aproximadamente 45,000 colaboradores en esta empresa, tenemos 40 plantas, estamos en todos los estados, distribuimos a todos los puntos de venta, en fin, es una empresa que consolida lo que fue el esfuerzo de todas esas familias durante mucho tiempo. ¿Y en cuántos países tienes? No, solamente en México. La parte embotelladora es solamente en México. Y con el 100% del mercado. ¿De Pepsi-Cola? De Pepsi-Cola, sí, yo pensé de lo demás. Bueno, ojalá poco a poco, un poco más cada día. Pero, en fin, esa es una. Como natural seguimiento de la parte embotelladora nació la participación en los ingenios. En épocas del presidente de la Madrid, es donde primero se iniciaron las pláticas. Antes todo era Azúcar S.A., como tú recordarás. Sí, fuimos los primeros en una privatización de ingenio. Y poco a poco eso se fue consolidando, se vio que no era solamente útil como proveeduría de una materia prima fundamental, sino que además, una vez más, las economías de escala, la posibilidad de desarrollar mercados nuevos, las posibilidades de exportación, etc. Una gran incidencia social. Una enorme incidencia social. La verdad nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr, digamos, dentro de cada uno de los ingenios en las zonas. Acabamos de completar una escuela, por ejemplo, en el ingenio de Tala, donde hijos de los trabajadores están pudiendo aspirar a una calidad educativa mayor. Lo mismo lo hicimos en Sinaloa, en el ingenio del Dorado, y lo pensamos seguir haciendo. Perdón que te haga un paréntesis. Ya que hablas de temas de educación, sé que ustedes tienen una fundación. Sí. Que está dedicada de hecho, tenemos presencia. A la educación primaria, ¿no? Sí, bueno, esta se dedica exclusivamente a la educación primaria. Es un modelo muy interesante, Gerardo, porque lo presumo mucho porque lo heredamos, no fue idea nuestra, sino simplemente tuvimos el privilegio de seguirlo. Yo creo que en ese sentido, y haciéndolo crecer. Pero el concepto es el siguiente. El estudiante de primaria no paga su colegiatura con dinero, lo paga con una serie de compromisos. Compromisos que se hacen entre los estudiantes, los padres de familia y los profesores, y que incluyen muchos valores de civismo, de puntualidad, de trabajo, de materias, etcétera, y crea una cultura que ha sido muy útil. Entonces, ya cumplió 50 años la primera escuela, hoy ya tenemos 6 y seguiremos abriendo más. Es una mística que creo que ha sido muy, muy, muy bien recibida en ese sentido, y que además, ahora que ha habido esta reforma educacional tan importante que
todos estamos viviendo en nuestro país, esos valores de la nueva educación y cómo hacerlo, están recogidos plenamente en términos de lo que estamos haciendo. Y el tema del civismo es... El tema del civismo, ética, todo eso. Que fue una cosa, aquí hay una un desgracia. orgullo de país, un orgullo de ser, un reto por desarrollarse, y hemos tenido, bueno, estaba haciendo la lista de los egresados de esa primaria, y realmente hemos tenido desde gobernadores a jueces, a pianistas, a exitosos médicos, a todo tipo de gente que... La convicción del hombre que lo fundó era muy sencilla y yo creo que sigue siendo muy válida. Es que el punto más importante es el inicio de la educación. Tú sobre una buena estructura puedes seguir construyendo. Claro. Si resulta que tiene partes de una que no es lo deseable, entonces pues todo se va haciendo endeble. Entonces ese es todo el principio y en fin, ojalá un día nos hagas el favor de visitarnos, ahí sería un gran gusto. Entonces salió lo del azúcar, se fue consolidando. Hoy en día, como has visto, ya la industria azucarera de nuevo es 100% del sector privado. Creo que se ha dado una consolidación muy, muy valiosa y que ha sido una transformación de los tres jugadores que están en la industria. Uno, la parte laboral, donde el contrato ley se ha ido modernizando para adecuarse a que la gente tenga carrera, que yo creo que es importantísimo que puedan tener una carrera y eso se está dando. Y otro es en la relación con el campo, tanto la parte ejidal como la parte privada, en términos de incentivos y de seguimiento y de cumplimiento de los tres. Eso da al final una industria competitiva. Y eso, súmale el tema de Estados Unidos y su necesidad de azúcar, nos da un mercado norteamericano extraordinariamente atractivo y cada vez más estable. Así Oye, haciendo otro paréntesis antes de entrar a los otros sectores de los negocios que tienes, el tema del azúcar, ¿en qué acabó? El tema del azúcar acabó una cosa muy importante. Yo creo que ha sido inclusive un poco mal entendido en el tema. En el tema del azúcar es, México va mano a toda el azúcar que necesita Estados Unidos, punto. Ese es la piedra angular del acuerdo. Pues es un gran logro. Ese viene desde el TLC, claro. Pero por una serie de situaciones que todos conocemos, de diferimiento de los intereses en Estados Unidos, no fue hasta hace poco que ya ese derecho quedó plasmado. Ahora, eso obliga a que uno, podamos entregar oportunamente. Dos, sepamos con tiempo qué tipos de azúcar se deben de poder estar mandando y a dónde. Tres, contemos nuestras canicas en México para ver quién tiene derecho a poder hacer esas exportaciones. En pocas palabras, al final del día, un ordenamiento de todo el mercado de edulcorantes de la región. Esa es la gran transformación que se consolidó en las últimas negociaciones. Hubo algunos cambios en términos de qué tipo de azúcar debe ir dónde. Hubo algunos cambios en Pero quedó abierta. Pero quedó establecido. Cualquier tipo de azúcar, nada más con ciertas cuotas. Con ciertas características, okay. ¿no? Ciertas características de qué tanta azúcar estándar, qué tanta refinada, con qué tipo de producto. Todo cumplible, pero al final del día el gran valor es el ordenamiento. Y ese ordenamiento quedó plasmado y el derecho a ser mano hasta todo lo que podamos surtir. Okay. Entonces ese fue el resultado. Gracias, Juan. Vamos a un corte en su programa Las 1000 empresas más importantes de México de Mundo Ejecutivo. Codiciado por muchos, poseído por pocos. Durante varios siglos, el azúcar representó el elemento fundamental en el trazo de diferentes rutas comerciales alrededor del mundo. Esto convirtió a este ingrediente en el oro blanco que posteriormente se constituyó en un jugoso nicho de negocios. Hacia finales de la década de los 80, México vivió una ola de privatizaciones, entre los cuales destacó la venta de varios ingenios azucareros, situación clave en la conformación de Grupo Cultiva. Así, en 1987, tras la compra de una serie de plantaciones de caña, Juan Gallardo Thurlow creó una compañía, misma que tras 30 años de arduo trabajo, hoy en día es una de las principales embotelladoras de bebidas carbonatadas en México. Lo que comenzó como un sueño por conquistar un ambicioso nicho de mercado, se convirtió en el segundo operador en ventas de refresco y agua en México con una cuota de mercado estimada del 18%. Cultiva cuenta con 44 plantas de producción y embotellado, con 123 líneas de producción, 2 plantas de producción de plásticos, 300
208 centros de distribución ubicados en todo el país y más de 9.350 camiones repartidores. La empresa filial de Grupo Azucarero México posee y opera 3 ingenios ubicados en Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Al ser México el cuarto consumidor de bebidas carbonatadas en el mundo, con un mercado que supera los $30,000 millones, Cultiva continúa con sus planes de expansión ofreciendo otros competitivos y amplia cobertura nacional. Mediante su división de azúcar, ha realizado importantes inversiones en generación de energía mediante la construcción de una planta eléctrica amigable con el ambiente. Asimismo, cuenta con una gran responsabilidad de sus procesos de reciclado, pues para su división de productos embotellados, más del 90% de sus necesidades de PET son cubiertas mediante sus 2 plantas de reciclaje. La diferencia estratégica que Cultiva ha puesto en marcha para todas sus áreas de negocios rinden excelentes frutos y hacen que sea una de las 1,000 empresas más importantes de México. Juan, quisiéramos que nos platicaras un poquito de el otro gran negocio que tienes con la participación en aeropuertos y luego el regresar a ser emprendedor. Platícanos. Bueno, mira, la parte de aeropuertos somos muchos socios, la verdad. Tenemos un gran socio español que es AENA y socios mexicanos todos conocidos. Y se ha dado en la privatización de los aeropuertos, la verdad ha sido un gran éxito desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista económico. Un gran reto por su crecimiento y la transformación que tenemos que hacer y las mejoras constantes a servicio y a tamaño y capacidades y todo, pero son historias de éxito. Sí. Y una de ellas, yo creo que la más interesante de comentar, fue el haber completado en Otay, en el cruce de Tijuana a Otay, Estados Unidos, el puente transfronterizo. Esto nace de una gran coincidencia, o sea, el hecho de que el aeropuerto de Tijuana está pegado a la frontera, literalmente pegado a la frontera, y que los terrenos del lado americano estaban disponibles. Entonces, un grupo de inversionistas mexicanos compramos esos terrenos junto con un gran socio americano que tenemos, que es el señor Sam Zell, muy conocido en el mundo de los negocios, y visionarios, porque pues la posibilidad de conseguir toda la tramitología y vencer todos los pasos que se necesitaban, que se llevó casi 7 años para lograr que eso se permitiera, realmente fue un gran trabajo de todo un gran equipo. Hoy ese puente está funcionando. Es un ejemplo del tipo de sofisticación, modernización y transformación que debemos y podemos tener a todo lo largo de nuestra frontera. Y un mensaje de integración en unos tiempos. Exactamente. Donde hoy hay voces que van en el sentido contrario. Sí, bueno, es muy sencillo. Sam, nuestro socio, en la inauguración dijo una cosa muy sencilla. Nosotros construimos puentes, no muros. Más claro, no se necesita. Bueno, pero el hecho es que ha operado muy bien. Y lo que es muy interesante es que ese puente, ese terreno, ese territorio del otro lado, trae un plan estratégico muy interesante porque pues, un aeropuerto es un motor de desarrollo, es una bujía brutal, cara. Entonces va a haber, aparte de los servicios lógicos que se te pueden ocurrir de hotelería y de cuanto hay de compras y de comercios y demás, se vuelve el puente que comunica no solamente México con los Estados Unidos y el sur de Estados Unidos con muchas ciudades de México, porque el viajero americano de esa zona que quiere ir a Oaxaca, por decir algo, pues tiene que venir a la Ciudad de México, ¿verdad? Ahora ya hay vuelos, obviamente, Tijuana, Oaxaca, y muy atractivo. Entonces ese era un gran... Pero segundo, empieza a jugar el rol de lo que antes hacía o hace o actualmente Miami, que hacia todo el sureste, todo el cono sur, que viaja hacia Estados Unidos, puede viajar a Tijuana, cruzarse el puente y del aeropuerto de San Diego ir a muchísimas ciudades americanas. Entonces vuelve a ser un hub. Pero no solo termina ahí, sino que el siguiente paso es que todo viajero hacia Asia, teniendo saturado el aeropuerto de Los Ángeles, saturado el aeropuerto de San Diego y no saturado el de Tijuana con posibilidad de crecimiento, se vuelve el hub asiático adicional hacia Estados Unidos, hacia el resto del mundo. Entonces, el potencial de crecimiento en los años venideros va a ser está increíble. Yo lo acabo de pasar. ¿Te gustó? No, bueno, ¿sabes quién fue el arquitecto? 15 minutos estuve
en Estados Unidos, Fue caminando. El arquitecto fue Ricardo Legorreta, que nos hizo favor de hacer eso. Fue de hecho la última obra que hizo. Le metió todo el corazón del mundo, porque de veras dijimos tenemos que hacer algo que sea un ícono aquí en esta real, y eso es lo que es, y que además sea una muestra de lo que somos capaces como mexicanos de hacer. Y cuando Ricardo fue a presentar al Cabildo de San Diego, que es uno de los más difíciles, su proyecto para aprobación, es el único caso, entiendo, en la historia. Créeme un poquito, porque de repente exagero en mis cosas, que digo, puede no haber sido el único caso, pero fue aprobado por unanimidad. No solo era un arquitecto talentosísimo, pero un extraordinario vendedor. Y entonces quedó esto como plataforma de crecimiento que yo creo que va a ser muy interesante. Maravilloso. Oye, platícanos ahora de tu nueva venia emprendedora. Esta iniciativa nace, como recordarás, Gerardo, hace algunos años, el presidente Calderón y el presidente Sarkozy nombraron una comisión México-francesa para tratar de buscar formas de mejorar la relación franco-mexicana. Fue una gran distinción el que me incluyeran. Y dentro del grupo francés estaba el presidente de Moët Hennessy. A raíz de ese intercambio nació una muy estrecha amistad. Yo soy firme creedor en el valor de las asociaciones, de los socios y de la gente en particular. Y aquí en este caso... Es más un socio estratégico. Un socio estratégico valiosísimo. Bueno. Entonces, ambos, reconociendo que ellos no tenían un tequila en su portafolio extraordinario, nos preguntamos, suena muy ingenuo, pero nos preguntamos, bueno, ¿y no lo podremos hacer? ¿Y no lo podríamos hacer como socios? Entonces vino todo un equipo, eso fue hace 5 años, la destilería que compramos la hemos transformado completo, el perfil del producto creemos que es estupendo, ya me dirás tú que sí le sabes al tema. Sí. Pero la verdad de las cosas es que todo el proceso, lo que ha sido muy interesante es que el matrimonio que naturalmente sería bueno, nosotros como mexicanos sabiendo fabricar, tú como extranjero, pero operando en todo el mundo, sabes cómo vender, pues ese es el matrimonio natural. Sí. Ha crecido muchísimo más allá en términos de la comunicación de los dos equipos, desde el diseño de la botella, el diseño del producto, todas las partes de innovación y demás, y realmente estamos muy entusiasmados. Ya se lanzó, está teniendo buena aceptación y bueno. Hay que diversificarse al mezcal. Por supuesto, y es inclusive dentro de los acuerdos con ellos, como Hennessy, el mezcal está incluido, así es de que es una adición natural a eso. Y además yo creo que el valor agregado de sacar productos de calidad, la industria tiene para crecer muchísimo y yo creo que va a ser muy exitosa. Sabes, por cierto, además tiene un efecto muy interesante. La industria tequilera mexicana ha cobrado un prestigio y una posición en todo el mundo, realmente muy valioso, producto del trabajo de grandes tequileros mexicanos, que hay que reconocer sin lugar a duda, han hecho un gran labor, y su asociación con grandes distribuidores. El que entre uno más que tiene acceso también a esos mercados y con un buen producto, fortalece a todos. O sea, hay para todos. Aquí hay para todos. Y ganamos todos. En la medida que haya mejores productos de mayor calidad, integrados, porque además también esto tiene una incidencia brutal en el sentido positivo, obviamente, en la gente, porque la cadena de valor del tequila y del mezcal es una cadena muy integrada. Pero piensa inclusive ahorita que hablábamos de Tala. Bueno, Tala, esto está a 10 minutos de Tala. Obviamente el conocimiento de todo el campo de la zona nos ayuda, y la relación con ellos. Tú tienes algo de Guadalajara, por cierto. Bueno, toda mi familia es tapatía. Sí. Orgullosamente tapatía. Claro, sí, cierto, se me había olvidado. Yo también tengo una parte tapatía. Pues entonces ya ves, hay cosas. Por mi mujer y mis hijos. Oye, quisiera... por cierto, nomás te quiero mencionar, ve nomás este diseño de la botella, dime si no es una... Ese fue un trabajo de combinación de todo, pero deja que lo pruebes y verás la diferencia. Vamos a probar. Así terminamos este programa, agradeciéndole a don Juan Gallardo su gentileza, gracias Juan, y invitarlos a un nuevo programa donde vamos a platicar también con don Juan, que es uno de los grandes expertos de negociaciones internacionales que ha representado al sector privado mexicano en los últimos 22 años, a platicar del NAFTA de hace 22 años, cómo fue,
y qué es lo que estamos hoy buscando y esperando con la renegociación del acuerdo más importante que tiene México, que es el de Norteamérica. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan. Gracias. Y los espero al nuevo programa en todos los domingos en la noche a su programa que es Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Muchas gracias por su atención y gracias nuevamente.